No era amor, era transacción. Las princesas otomanas no caminaban hacia altar soñando con romance. Caminaban hacia celda dorada donde sus cuerpos serían inspeccionados, sus voluntades quebradas y sus futuros decididos por hombres que nunca habían visto. La noche de bodas en el Imperio Otomano no era celebración de unión, era ritual de dominación. Era momento donde Estado, familia y tradición convergían sobre cuerpo de mujer joven para recordarle que nunca había sido suya, que desde nacimiento había sido propiedad, primero del sultán, luego del esposo elegido por razones que nada tenían que ver con ella. Y lo que ocurría en esa primera noche, detrás de puertas cerradas, mientras palacio entero esperaba, era historia que el imperio prefirió no documentar, porque algunas verdades son demasiado brutales incluso para registros oficiales. Si esta historia te atrapa desde la primera verdad incómoda, suscríbete ahora, porque vamos a descender a los rituales que el Imperio Otomano ocultó tras cortinas de seda y paredes de harén. Y no será romántico, será exactamente tan brutal como la realidad histórica demanda. Su nombre no importa. Llamémosla Aishe. Tenía 14 años. Hija de sultán, pero eso no la protegía. La hacía más valiosa como moneda política. Había sido prometida a visir, hombre de 50 años que nunca había visto excepto en ceremonias formales, donde él miraba hacia adelante y ella mantenía ojos bajos como corresponde a princesa virgen. Y ahora, después de semanas de preparación que habían consumido todo su mundo, llegaba la noche donde dejaría de ser niña y se convertiría en, ¿qué exactamente? Esposa, propiedad, recipiente para herederos, todo excepto persona con voluntad propia. La primera parte del ritual comenzaba días antes de boda real. Era preparación que convertía cuerpo de princesa en objeto perfecto para inspección. La llevaban a Hammam, baños privados del harén donde mujeres mayores, expertas en estos procedimientos, comenzaban trabajo de transformación. No era baño ordinario, era proceso de horas donde cada centímetro de su piel era escrutado. Depilación completa, no con métodos suaves. Con pasta de azúcar hirviendo aplicada y arrancada, el dolor era intenso. Las princesas jóvenes lloraban, pero lágrimas eran ignoradas, porque esto no era sobre su comodidad. Era sobre presentar cuerpo sin imperfección, sin vello, sin marca, como lienzo en blanco listo para ser reclamado. Las mujeres mayores hablaban mientras trabajaban, contaban historias, advertencias disfrazadas de consejos sobre qué esperar, sobre cómo comportarse, sobre la importancia de sangre en sábanas por la mañana, porque si no había sangre, si su virginidad no podía ser probada visualmente, entonces honor de familia sultánica estaba en duda, y las consecuencias no caían sobre esposo, caían sobre ella, exilio, divorcio inmediato, vergüenza que seguiría resto de su vida. Así que algunas princesas, las que habían perdido virginidad en accidentes de infancia montando caballos o jugando, aprendían trucos, pequeñas vejigas de sangre animal escondidas, porque verdad no importaba, solo importaba apariencia de verdad. Después del baño venía perfumado, aceites exóticos frotados en cada pliegue de piel, ámbar, almizcle, rosa, hasta que ella olía no como persona sino como jardín diseñado para placer masculino, y entonces vestimenta, capas de seda, cada una más fina que anterior, joyería que pesaba tanto que cuello dolía, porque esposa de visir debía parecer tesoro, debía brillar, debía ser tan visualmente impresionante que nadie cuestionara valor de transacción política que representaba. Mientras tanto, en otra parte del palacio, esposo recibía su propia preparación, pero era diferente, breve, ceremonial. Le recordaban sus derechos, sus expectativas, que esta noche establecería tono de matrimonio, que debía afirmar dominio inmediatamente, que esposa debía entender desde primer momento quién controlaba esta unión, y le daban instrucciones específicas, sobre inspección que debía realizar, sobre evidencia que debía preservar, porque noche de bodas no era privada aunque ocurriera en cámara cerrada, era acto público cuya consumación debía ser verificada. La ceremonia de boda era espectáculo. Toda corte otomana reunida, músicos, danzas, banquete que duraba horas, y durante todo eso, Aishe sentada en trono elevado, usando tantas capas de velo que apenas podía respirar, mientras cientos de ojos la observaban, juzgándola,
evaluándola, comentando sobre su postura, su belleza, su valor, como si fuera caballo en mercado, y ella no podía hablar, no podía moverse, solo existir como objeto de exhibición, mientras hombres negociaban su futuro alrededor de ella, y entonces llegaba el momento, cuando festividades terminaban, cuando música se apagaba, cuando invitados comenzaban a retirarse con sonrisas cómplices, y Aishe era escoltada por mujeres mayores a cámara nupcial, habitación que había sido preparada meticulosamente, cama cubierta con sábanas blancas, inmaculadas, porque esas sábanas serían exhibidas por la mañana, serían prueba pública de que matrimonio había sido consumado, que princesa había sido virgen, que honor había sido preservado. Las mujeres la dejaban allí, sola, esperando, y esa espera era forma de tortura psicológica que nadie había advertido, minutos que se sentían como horas, sentada en borde de cama, usando ropa que apenas podía moverse, escuchando cada sonido exterior, pasos acercándose, voces, hasta que finalmente puerta se abría, y esposo entraba, y entonces comenzaba la parte que nadie contaba, la parte que registros oficiales omitían, la parte que se transmitía solo en susurros entre mujeres del harén, porque lo que ocurría no era encuentro romántico de dos almas uniéndose, era inspección, era afirmación de propiedad. Esposo, siguiendo tradición establecida durante siglos, primero verificaba mercancía, examinaba a su nueva esposa bajo luz de lámparas, para asegurar que no había defectos ocultos, que piel era tan perfecta como parecía, que cuerpo era simétrico, que no había marcas de nacimiento o cicatrices que pudieran disminuir su valor. Y Aishe tenía que permanecer quieta durante esto, no podía protestar, no podía cubrirse, porque resistencia en noche de bodas era insulto imperdonable. Y entonces venía consumación, que no era acto de amor, era demostración de dominio, rápida típicamente, dolorosa siempre para novias sin experiencia, y diseñada no para placer mutuo, sino para establecer jerarquía, para que ella entendiera desde primer momento que su cuerpo no le pertenecía, que consentimiento no era concepto relevante, que ella existía para cumplir función, producir herederos, satisfacer necesidades de esposo, mantener honor de familia, nada más. Pero la crueldad no terminaba con acto físico, porque después, mientras Aishe sangraba y lloraba, esposo debía completar ritual final, tomar sábana manchada, examinarla bajo luz, verificar que sangre era adecuada, suficiente, del color correcto, porque había códigos para esto, tradiciones que dictaban exactamente cuánta sangre constituía prueba válida de virginidad, y si esposo tenía dudas, si sangre parecía insuficiente o sospechosa, podía llamar a mujeres mayores para segunda opinión. Y entonces venía la mañana, cuando sábana era exhibida, no discretamente, públicamente, colgada en balcón de cámara nupcial para que toda corte viera, para que familia de esposo pudiera confirmar que habían recibido mercancía virgen como prometido, y si sábana mostraba sangre apropiada, había celebración, música, regalos adicionales intercambiados entre familias, pero si sábana estaba limpia, o sangre era dudosa, entonces venía vergüenza, investigación, acusaciones, y frecuentemente, divorcio inmediato, princesa de vuelta a familia sultánica en desgracia, su valor destruido, su futuro arruinado, porque había fallado en tarea más básica, preservar su virginidad para transacción matrimonial. Si sientes que esta historia está revelando verdad demasiado brutal, comenta memoria, porque necesitamos entender que lo que llamamos historia romántica frecuentemente oculta realidades de control sistemático sobre cuerpos de mujeres, pero la noche de bodas era solo comienzo, porque lo que muchos no entienden es que para princesas otomanas, matrimonio no significaba salir del harén para vida independiente, significaba entrar en harén diferente, harén de esposo, donde reglas eran igual de estrictas, pero sin protección de ser hija de sultán. En harén del padre había cierto respeto por su linaje. En harén de esposo, era simplemente una esposa más, y si esposo era hombre poderoso, había otras esposas, otras concubinas, y ella tenía que navegar jerarquía compleja donde su posición no estaba garantizada. Las primeras semanas después de boda eran periodo de ajuste brutal. Ella tenía que aprender reglas de nuevo hogar, qué habitaciones podía entrar, cuándo podía hablar, cómo debía comportarse frente a otras esposas, y sobre todo,
tenía que comenzar tarea más importante, quedar embarazada, porque esposa que no producía herederos rápidamente perdía valor, perdía atención de esposo, perdía estatus en harén, y eventualmente podía ser divorciada y reemplazada, y el sexo, después de noche de bodas, no mejoraba, no se convertía en encuentro amoroso gradualmente, permanecía transaccional, esposo venía cuando quería, allí tenía que estar disponible, no importaba si estaba enferma, cansada, menstruando, su cuerpo era propiedad de él, y rechazarlo, mostrar falta de entusiasmo, era motivo para castigo, no físico necesariamente, pero abandono, él simplemente dejaba de visitarla, y en economía de harén, donde atención de esposo era única forma de mantener estatus, abandono era sentencia de muerte. Las princesas que habían sido criadas en lujo relativo del harén imperial, descubrían que matrimonio era pérdida de libertad, que nunca habían anticipado, no podían salir sin permiso, no podían visitar familias sin aprobación de esposo, no podían tomar decisiones sobre sus propias, todo, desde qué comían hasta qué vestían, estaba controlado, y si protestaban, si mostraban señales de rebeldía, había consecuencias, aislamiento, restricciones adicionales, y en casos extremos, violencia que nadie fuera del harén sabría, y entonces venía embarazo, que debería ser momento de alegría, pero era otro campo de batalla, porque si princesa daba luz a niña, especialmente como primer hijo, era decepción, niñas no continuaban linaje, no heredaban posiciones políticas, no tenían valor excepto como futuras piezas en juegos matrimoniales, así que esposo frecuentemente perdía interés en esposa, que solo producía hijas, y ella tenía que intentar de nuevo, y de nuevo, hasta producir hijo varón, o arriesgar ser completamente marginada, y el parto mismo era peligroso. Tasas de mortalidad materna eran altas, sin medicina moderna, sin comprensión de infecciones. Mujeres morían rutinariamente dando luz, y para princesas criadas en lujo, que nunca habían experimentado dolor físico real, parto era trauma devastador, horas de agonía, sin alivio de dolor, solo mujeres mayores presionando su abdomen, gritándole que empujara, que no podía rendirse, que tenía que producir heredero vivo, o enfrentar vergüenza, y si sobrevivía parto, si lograba producir hijo varón saludable, entonces comenzaba nueva fase de su vida, como madre, pero incluso maternidad no era suya, hijo era tomado por nodriza, criado según tradiciones estrictas, ella tenía acceso limitado, porque en lógica otomana, apego emocional entre madre e hijo era peligroso, podía crear lealtades que interferían con lealtades al Estado, así que incluso en esto, en relación más fundamental, había separación, había recordatorio constante de que nada, ni siquiera hijo de su propio cuerpo, realmente le pertenecía. Las princesas envejecían en estos harenes. Algunas ganaban poder con años, especialmente si producían múltiples hijos varones. Se convertían en matriarcas, en consejeras de esposos, en jugadoras en juegos políticos del imperio. Pero ese poder era frágil, dependiente de favor continuo de esposo, de supervivencia de hijos, de capacidad de navegar política de harén sin hacer enemigos letal, y frecuentemente después de décadas de servicio, después de dar cuerpo y juventud al imperio, terminaban marginadas, olvidadas, viviendo en cuartos pequeños con recuerdos de cuando fueron valiosos. Y a través de todo esto, a través de décadas de control y reducción, y despojo de agencia, había silencio, porque princesas no escribían memorias, no dejaban testimonios detallados de sus experiencias. Registros oficiales eran escritos por hombres que describían bodas como eventos gloriosos, que hablaban de honor y tradición, y continuidad dinástica, que omitían completamente experiencia vivida de mujeres jóvenes, siendo procesadas a través de sistema que nunca les preguntó qué querían. Lo que sabemos viene de fragmentos, cartas ocasionales que sobrevivieron, relatos de viajeros europeos que observaban desde fuera y registraban con mezcla de fascinación y horror, testimonios de mujeres que escaparon o fueron liberadas y finalmente pudieron hablar. Y estos fragmentos pintan imagen consistente de sistema que veía mujeres como recursos, como activos políticos, como vientres para producir herederos, como símbolos de honor masculino, pero nunca como personas con deseos propios. El Imperio Otomano no era único en esto. La mayoría de imperios de la historia
Trataban mujeres de alto estatus de formas similares, pero había particularidades en sistema otomano que hacían experiencia de princesas especialmente claustrofóbica, la institución del harén con sus reglas elaboradas, la práctica de exhibir sábanas manchadas, la expectativa de que esposa debía competir con concubinas por atención, la completa falta de opción de rechazar matrimonio, y sobre todo, la normalización, la forma en que todo esto era presentado como natural, como honor, como privilegio de nacer en familia imperial. Las princesas eran enseñadas desde infancia a aceptar su destino, a ver matrimonio arreglado como deber sagrado, a entender que sus cuerpos no eran suyos, y mayoría internalizaba estas enseñanzas, se convertían en defensoras del sistema, en mujeres mayores que perpetuaban mismas prácticas en siguiente generación, porque alternativa, reconocer horror de lo que habían experimentado, era demasiado dolorosa. Era más fácil creer que había significado, que su sufrimiento había servido propósito mayor, que honor y tradición valían el precio pagado en autonomía y dignidad. Pero algunas no podían aceptarlo. Algunas princesas resistían en formas pequeñas, retrasaban consumación fingiendo enfermedades, usaban anticonceptivos primitivos para evitar embarazo, formaban alianzas con otras mujeres del harén, para crear espacios de autonomía relativa, y muy ocasionalmente encontraban formas de escapar, muertes convenientes de esposos, divorcios negociados, retiros a vida religiosa, cualquier ruta fuera de sistema que las consumía. Lo que el Imperio Otomano hacía a sus princesas en noche de bodas no era amor, no era celebración, era ritual de dominación diseñado para quebrar cualquier ilusión de autonomía, para establecer desde primer momento de matrimonio que esposa existía para servir, que su cuerpo era propiedad, que su voluntad era irrelevante, y que resistencia no sería tolerada. Y este ritual, multiplicado por generaciones, por siglos de historia imperial, creó trauma colectivo que nunca fue reconocido, porque admitir que sistema era cruel, habría requerido cambiar sistema, y aquellos con poder para cambiar eran exactamente los que beneficiaban de mantener. La historia que nadie cuenta sobre princesas otomanas es que no eran afortunadas por nacer en palacio, eran prisioneras en jaula dorada, y noche de bodas era momento donde jaula se cerraba permanentemente, donde cualquier fantasía de escape o elección era destruida, donde aprendían de forma más brutal posible que habían sido criadas, no para ser personas, sino para ser instrumentos, y que el resto de sus vidas sería definido no por sus deseos, sino por necesidades de imperio que nunca las vería como completamente humanas. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan.